Mi esposa no pudo llegar lamentándolo mucho. Ella quería venir. Y no crean que no ha venido porque es el mensaje, el tema que voy a predicar. No, hermanos. No, igualmente lo predicaría en frente de ella y de cualquiera. Porque no, hermanos, la verdad es que así es. Pero como quien dice, hoy no vaya porque voy a hablar sobre las palabras y... No. No pudo venir, pero de veras, hermanos, yo estoy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Una bendición, hermanos, el poder compartir su palabra. Y esta mañana yo le preguntaba a mi esposa, amor, ¿qué será? Que siempre que voy a predicar me pongo un poco nervioso, empiezo a transpirar. Me dice, amor, es que eso es normal. La verdad que así es, hermanos. Y aquellos que pasan al frente se dan cuenta de que no es fácil estar frente a una congregación y sobre todo frente a los hijos de Dios. Y sobre todo, hermanos, por la responsabilidad que Dios pone en aquellos que nos ha dado esta bendición de compartir su palabra. Y yo digo, Señor, ¿qué sacrificio representa para cada uno de mis hermanos y hermanas, para cada niño? Levantarlo temprano, traerlo a la iglesia. Y digo, Señor, que tu palabra de veras nos hable, nos ministre. Porque, hermanos, así se valdría la pena. Esperamos, hermanos, que este mensaje, como decía en la oración inicial, que me ha hablado a mí primero, también le hable a usted en esta hora. El poder de las palabras. El poder de las palabras. Este tema, hermanos, indudablemente nos compete a cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que abran sus Biblias a Proverbios. La carta, más bien el libro de los Proverbios, esta no es una carta, es un libro. Proverbios capítulo 12, versículo 18, por favor. Y les voy a pedir, cuando lo encuentren, que se pongan de pie y lo vamos a leer juntos. O sea, al unísono. Proverbios capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tenemos? Leamos, hermanos. Hay hombres cuyas palabras son... Vamos a ver, ¿lo tenemos todos? Proverbios 12, 18. ¿Listos? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Otra vez, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hombres en este contexto, hermanos, como muchos contextos más en la Biblia, muchos pasajes escriturales en la palabra de Dios, hombres aquí, realmente se usa esta palabra como un término genérico para referirse al hombre y también a la mujer. De manera que cuando uno lee, hay hombres, que las hermanas no tomen ventaja y nos empiecen a codear y a mirar no solamente a nosotros. Ustedes, hermanas queridas, también están incluidas acá. Recuérdese lo que dice la palabra, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué cosa? Eran malas. Pero ahí nuevamente, hombres está en ese contexto, un término genérico, porque no solamente los hombres lo rechazaron, sino que también las mujeres. Quiero compartir con ustedes, hermanos, dada la aclaración que hice, ¿verdad? Porque es importante. Siempre que escuche esa palabra, es a mí y es a ti. Bien. 3 pensamientos sobre las palabras. Número 1, usemos un vocabulario positivo y pensemos bien antes de hablar. Lo voy a repetir. Usemos un vocabulario positivo y pensemos bien antes de hablar. Número 2, las palabras pueden hacer aún más daño que los golpes. Las palabras pueden hacer aún más daño que los golpes. Y número 3, con la lengua tropezamos más seguido que con los pies. Tengamos cuidado con lo que decimos. Con la lengua tropezamos más seguido que con los pies. Tengamos cuidado con lo que decimos. No sé si les he contado esto, pero
un pastor, ya creo que está, bueno, uno nunca se retira, hermano. Yo tengo, desde el 2006 dejé de pastorear una iglesia y realmente cuando alguien me pregunta, profesión, bueno, pastor retirado, dice mi esposa, pero amor, ¿por qué dice eso? Si usted sigue sirviendo al Señor, sigue predicando. Tiene razón, amor, entonces ya corregí eso, ¿verdad? Digo, pastor, por la gracia de Dios. Bueno, este hermano testificaba, el reverendo René Zapata. Este hermano testificaba de que en cierta ocasión lo invitaron a predicar allá en México, en una iglesia, y un hermano quedó de llevarle a su hotel, creo, sí, a su hotel donde él estaba hospedado. Entonces iban manejando el hermano, iban platicando y bueno, imagínense, gozándose aún después del servicio. Ese hombre era un gran siervo de Dios, o es, porque aún vive, que de veras el Señor lo ha usado siempre de manera tremenda. Entonces iban manejando y de repente alguien se le atraviesa al hermano que llevaba al pastor René Zapata. Y en una reacción inmediata, de esas que uno no piensa, ese hermano saca el puño por la ventanilla de su auto y le gritó un par de groserías, como dicen los mexicanos, a la persona que se le atravesó, ¿no? No sé si a usted ya le ha pasado eso, que se le atraviesen en la carretera, ¿verdad? Pero usted no creo que no saque el puño y tampoco dice nada. Pero este hermano fue una reacción tan inmediata, ¿no? Y le dijo un par de cosas. Y de repente se da cuenta que iba con el pastor a la par y que acababa de predicar. Ay, perdón, hermano, se me salió, le dijo. Hermano, no se preocupe, saque todo lo que tiene, sáquelo lo más posible, le dijo el hermano René. La verdad que causa risa, pero es una gran verdad. Cuando no pensamos antes de hablar, cuando reaccionamos por impulso, muchas cosas podemos decir de las cuales después nos arrepentimos. Pero aunque nos arrepintamos, ahí está el recuerdo, porque las palabras que salen no pueden regresar a nosotros. Es muy importante recordar, hermanos, que cada palabra que sale de nuestra boca puede traer bendición o maldición, edificación o destrucción. Por eso debemos tener cuidado, mucho cuidado diría yo, de cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo le hablamos o cómo hablamos a los miembros de nuestra familia, comenzando con nuestros padres, para aquellos que aún tienen el privilegio de tener con ellos a esas joyas tan preciosas. ¿Cómo hablamos a nuestros viejitos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo hablamos a nuestra esposa? Y de nuevo me habría encantado que estuviera sentada allí. ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa y a nuestros hijos y con los demás? Nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos, nuestros amigos, etcétera. Porque, hermanos, el cristianismo no se vive solamente acá en la iglesia, ni cuando estamos en casa leyendo la palabra y orando. Se vive afuera. El cristiano vive el cristianismo las 24 horas del día. Amén. Y donde quiera que estemos. Muy bien. Expresiones como: eres un bueno para nada. No seas cabezón. ¿Por qué no aprendes de tu hermano o de tu hermana? Eres un inútil, un tonto. Y si a esto le agregamos, o si a estas palabras le agregamos el lenguaje corporal, porque no decimos esas cosas riéndonos cuando decimos esas cosas. Ponemos una cara que yo le digo que si nos tomaran una foto en ese momento nos asustamos después al verla. Nos asustaríamos nosotros mismos. Porque siempre va esa reacción violenta. Es triste, pero es la realidad. Lo que ocurre con muchas personas en el mundo de hoy. Especialmente, lógicamente, los que no conocen al Señor no solamente son expresiones. No, hermanos.
No solo son expresiones, son también golpes y todo lo que le podamos añadir. Es decir, expresiones como eres un bueno para nada, no seas cabezón, mira por qué no aprendes de tu hermana o de tu hermano, etcétera, etcétera. Son palabras o expresiones que pueden romper el corazón de un niño. Lo pueden romper. Y a nuestro cónyuge, ¿cómo le hablamos? Cuando hablamos con ella. Hermanos, tenemos que recordar una cosa. Pensemos, yo sé que esto tal vez tiene que ver con una charla para matrimonios, pero la mayoría aquí estamos casados. Muchos jóvenes, pero también están la mayoría casados. Pensemos cuando éramos novios. ¿Qué le decíamos? ¿Eres una tonta, una cabezona? ¡Ay! Bye, bye. O una cachetada y nos vemos. Escogíamos las palabras más hermosas para decírselas. Y a mi esposa, creo que ustedes ya saben, hermano, yo estuve casado la primera vez, 42 años, hasta que mi esposa partió con el Señor el 2008. Fue un golpe terrible. Después de 42 años, hermano, más de 4 décadas. Pero Dios, en su misericordia, me proveyó de una compañera. Y esa es Miriam, al cual amo con todo mi corazón. Y la noche que me le declaré a Miriam, yo le dije, perdón, usted necesita un hombre que la quiera, que la cuide, que la estime, que la trate como el pétalo de una rosa. Una mujer que la proteja, una mujer que realmente la ame. Y ese hombre soy yo, mirándole los ojos. ¡Ay, no! Quedó petrificada. Sin respuesta. Como dice el dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces la verdad, no, pero eso no fue una locura, hermanos, nació del corazón, porque yo inicié diciéndole, yo quiero decirle, porque yo es que la historia es larga, pero no puedo contárselas, hermano. Porque, bueno, la cosa es que ella me invitó a tomarme un tecito a su casa, ¿no? Y yo fui, pues claro, y estábamos ahí frente a la computadora. Ella me estaba mostrando algo, estaba en la parte de atrás, yo estaba en la silla, ¿verdad? Esa giratoria, y viendo algo allí. Entonces yo dije, no, es que lo que siento en mi corazón por Miriam, yo tengo que decirlo porque si no el corazón me va a estallar. Así. Yo le dije, siento en mi corazón una presión incontenible, como un volcán, que yo quiero expresarle lo que siento. Y comencé a decirle, ay no, y eso no fue todo, muchas palabras más surgieron. Bueno, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque si nosotros pensáramos antes de reaccionar, antes de decir, antes de gritar, antes de decir algo o gritar o lo que sea, en cómo era nuestra relación cuando estábamos cortejando a nuestra novia, que ahora es nuestra esposa, entonces, hermanos, solo usaríamos palabras bonitas. ¿Y qué es eso de que porque ya estamos casados la vamos a tratar diferente? Al contrario, mejor todavía. Amén, hermanos. No se me queden tan callados, es que hace amén ahí muy suave. No, hermano, es la gran verdad. ¿Han estado ustedes alguna vez en hogares? Tal vez les han invitado a comer, a pasar un tiempo agradable. ¿Han estado en esos hogares en donde de inmediato usted nota que hay fricción entre la pareja, que hay maltrato entre sí? De palabras, expresiones, actitudes. Mi esposa Miriam y yo hemos estado en algunas ocasiones y yo le digo, hermano, a uno se le hace como un nudo en el estómago al estar escuchando eso y tratar de mediar en una situación al cual a uno no le compete. Pero por tal vez la confianza que uno tiene con las personas, uno pues mete su mano por ahí pero parece que no funciona. Hay parejas que están programadas para vivir peleando y morir peleando, lamentablemente. Y no importa la comida, por deliciosa que ésta sea, o la velada, el tiempo de plática, de conversación, hermanos, uno siente como un nudo aquí y de veras
no le cae bien lo que come ni lo disfruta. Es que Dios es sabio, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿De qué sirve, hermanos, un gran banquete? Pero hay amargura interior, hay tristeza, hay dolor, hay humillación. No, hermanos. Mira lo que dice ahí en Proverbios 12:18. Bueno, el pasaje que citamos al principio. Solo voy a citar la primera parte, hermanos. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace la espada, hermanos? ¿Qué hace la espada? Claro, la espada golpea, lastima, hiere y mata. Golpea ser fuerte, hermanos, pero corta también. Asimismo, las palabras dichas sin pensar causan mucho dolor, hieren sentimientos, hacen sentir a una persona miserable hasta el punto de quitarle el deseo de vivir. Hay personas que no quisieran existir, hay mujeres y también hay hombres que no quisieran existir, ya no soportan la situación. Queridos hermanos, las palabras no se las lleva el viento, como dicen algunos. Las palabras dejan huellas imborrables. Tienen poder para influir en forma positiva o negativa, hermanos. Me acuerdo cuando yo era pequeño, tal vez tendría 12 años, eso hace tiempo ya. Teníamos una enemistad con otros muchachitos, amiguitos de la misma edad, ¿no? Y mi mamá me dijo, hijo, nosotros vivíamos como unos 200, 300 metros, unas 3 cuadras, podríamos decir, 300 metros, a distancia de mi pueblito natal, San Juan Opico. Y me dijo, hijo, ve a comprarme algo a la tienda. Entonces yo iba pasando frente a la casa. Esa señora, la familia esa vivía ya casi llegando a la entrada del pueblo. Y era como la 1 de la tarde. Un sol tan quemante, tan candente y un silencio sepulcral. Pasé frente a la casa cuando escuché una sola palabra. Tísico. ¿Qué quiere decir tísico? Tuberculoso, ¿verdad? Porque yo era bien delgadito, hermano. No, ahora dígame, no, qué hermosura, miren, no, si antes no, hermano. Era delgadito, hermano, muy flaco. Una sola palabra. No le contesté, seguí, compré lo que iba a comprar y regresé. Cuando regresé, mi madre notó algo en mí. Hijo, ¿qué traes? ¿Qué cara la que traes? No, mamá, no pasa nada. Bueno, vino la hora de la cena y como para eso yo soy bueno, a la hora de comer, y vio que no comí lo que normalmente yo como. Me lo comía todo prácticamente, lo que me daba. Y me dijo, pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has comido toda tu comida? Es que no tengo mucha hambre, mamá. Pero en mi mente escuchaba hasta con amplificación o con eco, gracias, la palabra tísico. Esa noche no pude dormir, ya comenzaba yo a sentirme más nervioso, me empezó a picar la espalda, yo me rascaba por todos lados, un cosquilleo, como un hormigueo, como decimos. Una sola palabra. Y pasaron los días y yo realmente estaba mal. Y le dije a mi mamá un día, y mi mamá preocupadísima, mi madre, y me dice, pero bueno, hijo, tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo ya le había mencionado, mamá, ¿por qué no vamos al hospital para que nos examinen los pulmones? Pero hijo, me dice, si no hace ni un año que hemos ido, tal vez 8, a lo sumo 9 meses. ¿Y por qué quiere decir, mamá, vamos, mamá, me gustaría para estar seguro? Nunca le dije por qué. Yo quería ir, molesté tanto, insistí tanto en que me llevó. Yo esos días, hermanos, esperando el resultado, imagínense, negativo. Pero esa palabra me afectó. Las palabras, hermanos, no se las lleva el viento. Dejan huellas imborrables en la vida de las personas.
Las palabras ofensivas dejan una marca en la mente y el corazón de aquellos que las escuchan. Y las palabras que más duelen, hermanos queridos, son las que provienen de personas que nos importan, a quienes más queremos y respetamos. Las palabras, qué importantes son las palabras. Las palabras pueden conseguir cosas, amedrentar a personas, intimidar a oyentes, hacer daño a otros. Las palabras pueden fortalecer los lazos de amistad o romperlos, enfermar corazones o sanarlos. Una palabra ofensiva, hermanos queridos, puede convertirse en un recuerdo imborrable que haga daño al que la escucha para el resto de su vida. No hay duda que una palabra ofensiva causa profundas heridas en el alma. Pero atención a esto. Pero una palabra buena, sincera y dicha con cariño puede convertirse en un bálsamo para curar las heridas. Las palabras son muy importantes. Por eso debemos usarlas correctamente. En Proverbios 15:23, lo leo para ustedes, dice ahí la palabra: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué lindo eso. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, dice la palabra. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Wow. La palabra dicha a su tiempo, hermanos, es la palabra apropiada y oportuna, pero también es la palabra que levanta, que fortalece. La palabra a su tiempo trae alegría, consuelo, paz, motivación y esperanza al que la escucha. Esa es la palabra dicha a su tiempo. Podemos decir también que una palabra a su tiempo, si queremos usar un lenguaje poético, es como el rocío que se posa suavemente sobre la grama. Una palabra a su tiempo es como el canto de las aves anunciando un nuevo día. Una palabra a su tiempo es como el suave murmullo del riachuelo que baja de la montaña. Una palabra a su tiempo es como un bálsamo que cura las heridas del alma. Esa es una palabra a su tiempo. Pero hay personas que hablan sin pensar, sin darse cuenta de que lo que digan va a dañar la vida de los demás, y no solo eso, también la de ellos mismos. No se dan cuenta de que con ese lenguaje están mostrando evidentemente la clase de persona que realmente son. Pero parece que nada de eso les importa, con tal de dar rienda suelta a todo su orgullo, a su capricho, a su odio, a su egoísmo. Actúan por la premura del momento, en forma violenta e incontrolable. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. El libro de Eclesiastés, hermanos, es riquísimo en este tema. Y usted dice, pero ¿qué más versículos puedo usar? Es que hay tantos. Dice ahí, note, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras de la boca del sabio, dice, son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Esta clase de personas que hablan sin pensar dicen, bueno, esa es mi forma de ser. Si así les gusta, bien, si no, ese no es mi problema, que se aguanten. Qué pobre razonamiento. Esto no es más que una excusa barata porque no quieren reconocer el mal que causan en la vida de otros. No olvidemos, hermanos queridos, que las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. Antes de hablar, hermanos, recordemos que nuestras palabras tienen poder. Las palabras marcan y trazan destinos. Con lo que hablamos, hermanos, influenciamos a los demás, ya sea positiva o negativamente. Con lo que hablamos, influenciamos a los demás, ya sea positiva o negativamente. Queridos hermanos, que nuestros labios sean embajadores de la paz.
Que nuestras palabras sean para animar, consolar y fortalecer a los demás. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa capacidad por la gloriosa presencia del Santo Espíritu de Dios que mora, que vive en nosotros. Amén. Que leemos en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios, hermanos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Necesitamos de la sabiduría divina para hablar siempre lo bueno, lo que agrada. En Romanos 5:5, otro versículo bien conocido por el pueblo de Dios, dice ahí la palabra de Dios, dice, noten, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, el amor de Dios ha sido derramado. Esa palabra implica en abundancia. No hay limitación. Derramado en abundancia. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva que desbordan de la gracia de Dios. En el Salmo 19:14, el pasaje que se usó hoy como lectura antifonal, quiero referirme al versículo 14. El rey David hizo esta petición a Dios. Sean gratos, dijo él, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué no repetimos todos ese versículo, hermanos? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ay, hermanos, qué precioso. Hagamos nuestra, hermanos. Hagamos nuestra esta petición del rey David. Hablemos para edificar y no para destruir. Jesús hizo una tremenda advertencia en San Mateo capítulo 12, versículo 36, que creo que todos conocemos, ¿verdad? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Y nuevamente, hombres y... gracias, hermanas, por su ayuda. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, dice la palabra, en el día del juicio. Hermanos, la palabra ociosa no necesariamente tiene que ser una palabra vulgar, hiriente o grosera. No, es también aquella que siembra la duda, que desanima, que produce tristeza, angustia, preocupación, sufrimiento y dolor. Esa es la palabra ociosa. La palabra ociosa es aquella que roba la paz, la tranquilidad, el gozo y el bienestar en la vida de los demás. Esa es la palabra ociosa. Y entre eso van también las palabras de doble sentido, dichas con un doble sentido. Hay una ley que nunca falla, la ley de la siembra y la cosecha. En la rama de la agricultura se cosecha lo que se siembra. Si sembramos maíz, cosecharemos maíz. Si sembramos frijol, cosecharemos frijol. Si plantamos una semilla de mango, vamos a cosechar mangos. Aguacate, cosecharemos aguacates, etc. En el área espiritual es exactamente lo mismo. Si hacemos lo bueno, recibiremos buenas cosas de parte de Dios y de nuestros semejantes. Y si hacemos lo malo, nos visitará el infortunio. Proverbios 10, 19, estoy para terminar, dice la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes al hablar, hermanos. Seamos prudentes. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para hablar correctamente y para que hagamos lo bueno en cualquier circunstancia en donde nos encontremos, a fin de que seamos de ayuda y bendición para aquellos que nos rodean, y Dios nos bendecirá por ello.
concluyo con estos 4 pensamientos. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Y una palabra de amor puede curar las heridas del alma. ¿Cuántos dicen amén a eso?